Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos que nos están viendo en esta ocasión, a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. Les invito a que nos encomendemos a Dios para que sea Él dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer en esta ocasión. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu bendita y preciosa palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tu palabra es sobre nosotros, que tu palabra es la que nos alienta, Dios, que tu palabra es la que nos guía, la que nos protege. Señor, perdona todos nuestros pecados, los cuales a lo largo de esta semana cometimos contra ti. Reconocemos esos pecados, oh Dios, y te pedimos que nos ayudes a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a serte fiel a ti en todas las cosas, porque eso, Señor, es lo correcto. Así es como deben vivir quienes han sido lavados por la sangre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Perdona todos nuestros pecados y enséñanos a adorarte y a servirte. Señor, que con nuestra vida entera sea para darte gloria a ti, que todo lo que hacemos sea para darte gloria. Líbranos y guárdanos del pecado. Señor, ayúdanos, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo, para que comprendamos tu palabra y para que por medio de ella seamos llenos de ti. Gracias, Dios bendito. Gracias, Rey del cielo, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Señor. A ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, como ya les había dicho, estamos en este estudio del libro del Génesis y continuamos estudiando el capítulo 39. Génesis capítulo 39, el cual habla acerca de José, hijo de Jacob. Para empezar, vamos a hacer un breve repaso de lo que ya sabemos acerca de José. ¿Qué sabemos nosotros acerca de José? Como ya hemos dicho, José era hijo de Jacob y Raquel. Raquel era la esposa amada de Jacob. Con ella, Jacob tuvo dos hijos, José y Benjamín. Cuando Jacob tuvo a José, era una persona mucho mayor. Y vemos que el hecho de que Jacob fuera hijo de su esposa amada y que lo hubiese tenido en su vejez, fue un motivo que ayudaron mucho a que Jacob amase a José por sobre todos sus demás hijos. Cuando Jacob estuvo en Siquem y el Señor le llamó a que hiciera su voluntad y fuera a Betel, Él instruyó a todos sus hijos en el temor de Dios. Y eso incluye al joven José, quien fue instruido desde pequeño en el temor de Dios. Y por eso vemos que aun cuando fue viejo, no se apartó del camino del Señor, sino que perseveró en él, perseveró en el camino en el cual él fue instruido, el camino del Señor. Recordemos que cuando su hermano Benjamín nació, su madre Raquel murió. Su madre murió al nacer su hermano, el último hijo de Jacob, Benjamín, lo cual sería un gran dolor para su padre Jacob y seguramente también para el pequeño, el joven José. Se nos narra que José contaba a su padre la mala fama que sus hermanos tenían. Él constantemente iba a su padre y le contaba acerca de las malas acciones que sus hermanos hacían. Constantemente iba y lo hacía. Por lo tanto, sus hermanos empezaron a odiarlo. De manera que José empezó a ser odiado por sus hermanos, porque para ellos José era el niño chismoso. Ese pequeño niño que constantemente está diciéndole a su padre todo lo que sus hermanos hacen, está llevándole, como decimos por acá, las querellas a su padre todo el tiempo. Así los hermanos de José empezaron a odiar a José, y José empezó a quedar muy mal delante de los ojos de sus hermanos. Se nos narra también el acontecimiento de que cuando José tenía 17 años, su padre le regaló una túnica de diversos colores. Esa túnica, que era una túnica preciosa y seguramente finísima y muy cara, esta túnica lo que representaba era la supremacía de José por sobre sus hermanos. Esta túnica colocaba a José por señor de todos sus hermanos.
Lo colocaba a él por encima de ellos, porque básicamente era como decir a todo el mundo: este es mi hijo favorito, lo cual haría que los hermanos de José vieran mal a José, y si ya lo veían mal, lo verían todavía peor. Su odio hacia su hermano crecería, porque esto no solamente indicaba que era el hijo preferido de su padre, sino que además era el hijo al cual su padre quería darle la primogenitura. Vemos que más adelante José tuvo 2 sueños de parte de Dios. Estos sueños le indicaban a José su futuro, el cual Dios había preparado para él. Y José vino y contó esos sueños a su familia, a sus hermanos y a su padre, lo cual fue bastante imprudente, tomando en cuenta que él sabía que sus hermanos lo odiaban. Pues la Biblia nos dice que ellos ni siquiera podían hablarle tranquilamente a él a causa del odio que le sentían. Y vemos que José les contó estos sueños. En uno vio como su manojo de trigo se mantenía firme y los de sus hermanos se postraban ante él. Y en otro sueño vio como el sol, la luna y 11 estrellas también se postraron ante él. Estos sueños indicaban claramente de que José llegaría a ser Señor por sobre sus hermanos, pero no solo por sobre sus hermanos, sino inclusive por sobre sus padres. Llegaría a ser Señor por sobre sus padres. Es decir, José llegaría a ser más de lo que aún su padre quería llegar a hacerlo. José llegaría a ser aún más poderoso que eso. Y el que este niño, que era odiado por sus hermanos, venga diciendo esto, lo que provocaría ciertamente era que sus hermanos vieran en él aires de grandeza y que su odio hacia él fuera todavía peor, que el odio que los hermanos de José sentían hacia José fuera peor aún. Por eso vemos que los hermanos de José tratan de matarlo, lo echan en una cisterna para que se muera allí de hambre, porque su hermano Rubén había querido salvarlo, pero se fue y lo dejó allí con ellos. Vemos que en esa ocasión, cuando José estaba en esa cisterna, en ese pozo, clamando a sus hermanos lo único que hacían era comer como si nada estuviera pasando, mientras escuchaban los gritos de angustia y dolor de su hermano menor, de José. Pero el Señor Dios Todopoderoso, en su providencia, mandó una caravana de mercaderes ismaelitas que pasaban por ahí, y a ellos, los hermanos de José, guiados por Judá, el 4º hijo de Jacob, venden a José por 20 piezas de plata a estos mercaderes. Lo venden como un simple esclavo. Aquel niño, aquel hombre que habría de ser, ya no llegaría a ser, porque ellos habrían salido con la suya, se habrían deshecho de su amado hermano entre comillas, obviamente, porque en realidad ellos lo odiaban. Ellos odiaban a José, pero su padre lo amaba, y a causa de ello le causarían un gran dolor a Jacob, su padre. Y José fue vendido a los madianitas, a esa compañía de mercaderes madianitas e ismaelitas. Es vendido José, y de allí es vendido en Egipto a Potifar, que era oficial del faraón. Así José, que era el hijo favorito de su padre, que era lo que llamaríamos el consentido de la casa, terminó siendo un esclavo en Egipto, un simple y burdo esclavo. Sin embargo, a pesar de que José era un esclavo, la Biblia es muy clara y enfática al decirnos que Dios estaba con él. Dios estaba con José, y por eso José era prosperado en todo lo que hacía. José fue dotado por Dios con sabiduría y diligencia para hacer su voluntad. Y José procuraba hacer las cosas seguramente para Dios y no para los hombres. Procuraba hacer todo de la mejor manera posible para agradar al Señor. Y a causa de ello fue prosperado grandemente. A causa de ello José fue prosperado. Y aún siendo un esclavo, él aprendió a estar contento con esa posición en la que estaba, no queriendo buscar nada más, sino haciendo lo correcto delante de Dios, haciendo lo correcto delante de Dios.
Y por eso vemos que su amo, Potifar, lo coloca como señor por sobre toda su casa, lo asciende. Al ver sus cualidades administrativas, al ver lo bien que este joven se desempeña, lo coloca como administrador, como mayordomo de su casa, y lo coloca por encima de todos lo que hay en su poder. Es decir, lo coloca por encima de los otros esclavos y lo coloca por encima de cualquier otro trabajador que Potifar pudiera tener, poniendo a José como esa persona superior que mandaba en la casa de su amo, por debajo del amo, haciendo todo para que su amo estuviese contento. José, vemos que simplemente procuraba hacer lo que él sabía que era correcto delante de Dios. ¿Y por qué su amo lo puso en esa posición? Porque él vio que Dios estaba con el joven. Él vio que Dios estaba con José. Y por eso él lo puso en esa posición. Y le entregó a José todo lo que tenía para que José lo administrara. Y José lo hizo con sabiduría. De manera que Potifar llegó a confiar muchísimo en él, a tal punto de que ya solamente se preocupaba por lo que habría de comer. Solamente se preocupaba por lo que habría de comer, pues ya José se encargaba de todo. Él era eficiente al 100%. Y en este contexto de José, como administrador de la casa de Potifar, de José, que aunque si bien no era una persona libre, aunque si bien no era una persona que quizás hubiese sido lo que él originalmente hubiese querido ser, José era una persona próspera. No solo porque le iba bien económicamente, porque al ser el administrador a él le iba bien económicamente, sino también porque estaba contento haciendo la voluntad de Dios, porque a él estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, de manera que su alma prosperaba también. Y es en este contexto que iniciamos este pasaje. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor y vamos a leer los pasajes restantes. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 39, versículos del 6, pero de la última parte del 6 hasta el 12. Vamos a leer Génesis 39, la última parte del capítulo 6, del versículo 6, hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. No había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Veamos qué es lo que acontece en este pasaje. Se nos dice que José es bien parecido. También se nos cuenta que la mujer de Potifar quiere que José se acueste con ella. José se niega ante la petición de esta mujer, y esta mujer tienta a José para que se acueste con ella. Y ante esta tentación, José huye de ella. José huye de la tentación. Bien, veamos qué se nos dice. Se nos dice que José es bien parecido. Esto nos da a entender de que la prosperidad que José llegó a tener, a causa de que Dios estaba con él, era tal que aún su apariencia fue prosperada. Y José llegó a ser alguien de hermoso semblante y bella presencia.
De manera que en esto José fue un fiel retrato de su madre Raquel. Sin embargo, como estamos a punto de ver en este pasaje, ser bello, ser apuesto, no necesariamente es algo bueno siempre. En este caso, esto expuso a José a un problema muy serio. Pues en esto vemos una de las formas en las cuales el diablo tienta a los creyentes, y es que él busca hacer que aquellos dones que Dios les ha dado se vuelvan en su contra. De manera que el diablo busca que si Dios te hace rico, entonces ¿él qué busca hacer? Que esa riqueza te aparte de Dios. Así vemos como el diablo busca tratar de convertir los dones que Dios nos da en trampas para nosotros. Por eso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir siempre a Dios que nos guarde para que podamos hacer uso correctamente de los dones que Él nos da. La apariencia de José es bastante significativa. De hecho, en la Biblia solamente se mencionan a dos hombres más, que eran de bella apariencia. Uno es David y el otro es su hijo Absalón. Son los únicos que vemos que se nos mencionan que eran de bella apariencia. También se nos cuenta que la mujer de Potifar quiere que José se acueste con ella. De manera que todo iba bien en la casa de Potifar hasta que la esposa de su amo puso sus ojos en José, que era un muchacho muy bello, muy apuesto, muy bien parecido. Ella puso sus ojos en él y quiso seducirlo, quiso acostarse con él, quiso tener relaciones con él. De hecho, la referencia que aparece al decir que ella puso sus ojos en José, nos enseña que no solo los varones debemos tener cuidado con nuestra mirada, sino que además las mujeres también deben hacerlo. Porque, Eva vio el fruto, lo vio y le pareció que era bueno, que era agradable, que era buen fruto para comer. Y eso la llevó a sucumbir ante la tentación. Así pues, vemos cómo nuestros sentidos son la herramienta que el diablo utiliza para llevarnos a caer. En este caso, son la herramienta que él utiliza para que esta mujer que no tiene temor de Dios fluya en su pecado, en su maldad. Ella miraba a este muchacho. Seguramente no fue que ella lo vio y dijo, sí, se ve muy lindo el muchacho, quiero tener relaciones sexuales con él. No, ese puso sus ojos, nos indica de que era algo que ella constantemente hacía. Quizás en algún momento lo vio y no pensó nada. Luego en otro momento lo vio y no pensó nada. Luego lo siguió viendo y le pareció atractivo. Y se dio cuenta de que era muy atractivo, de que era un joven galante y bello. Y siguió viéndolo y dijo, mirando, no se hace nada, es solo mirar. Pero de tanto mirar y al verlo de esta manera, y siendo ella una mujer que no tiene temor alguno de Dios, y siendo ella una mujer que no teniendo temor alguno de Dios, está acostumbrada a que todos hagan lo que ella dice, porque era la señora de la casa, y siendo un sirviente suyo, alguien a quien ella podría ver como su posesión, ella querría que este joven se acostara con ella. Aquí vemos una clara verdad en lo que decía Calvino. Pues Calvino decía, los ojos son como antorchas que encienden la lascivia del corazón. Los ojos fueron la herramienta por la cual ese pecado llegó a ella. Fueron una pequeña antorcha, una llama, que encendió el fuego de la lascivia, de la lujuria en el corazón de esta mujer. No sabemos exactamente qué fue lo que la atrajo a ella a José, pero por lo que hemos visto y por lo que hemos dicho de sus ojos, tuvo que haber sido simplemente su apariencia. Es decir, no es que fuera porque José
era un buen administrador. Quizás era porque José tenía muy buena apariencia y era un fiel sirviente, era una persona muy obediente. Y al ser tan obediente, ella querría que le obedeciera. Y seguramente pensó, este es un fiel sirviente. Si a este le digo que se acueste conmigo, este no va a decirme que no. Este va a aceptar. Hay quienes dicen que quizás esto también tenga que ver con el hecho de que su esposo, quizás, no estoy diciendo que sea así, fuera un eunuco. Esto lo dicen porque su esposo Potifar era un oficial del faraón. Y normalmente estas personas eran eunucas. Quienes dicen de que su matrimonio con esta mujer era simplemente un arreglo político, por así decirlo. Algo por conveniencia, no era algo porque ellos tuviesen algún tipo de atracción. Aunque esto no se nos dice. Y afirmar esto es ir más allá de lo que la Biblia nos indica. Es simplemente algo que algunas personas piensan, que tiene cierta validez en su afirmación, pero que no podemos asegurar, porque no es algo que la Biblia nos dé a entender al 100%, porque el ser oficial del faraón simplemente también puede significar de que Potifar era una persona que estaba al servicio del faraón directamente, era una persona muy importante. Quizás no fuera que su esposo fuera un eunuco, quizás sí era un hombre que podía tener relaciones con ella, pero quizás la tenía descuidado, quizás ella se sentía sola, quizás se sentía que no era amada, que su esposo no la valoraba como ella quería que la valorara. Además, debemos tomar en cuenta, como ya he dicho varias veces, esta mujer no tiene ningún tipo de temor de Dios, no tiene ningún tipo de temor del Dios verdadero, ¿no? Además vemos de que esta mujer demuestra una falta total de pudor, sino es que de vergüenza, porque no es que ella intentó ganarse la confianza de José poco a poco para seducirlo y enamorarlo, sino que ella básicamente se dejó llevar por su deseo, sin tomar en cuenta lo que José sentía o pensaba, viéndolo simplemente como un instrumento sexual con el cual ella satisfacer sus necesidades sexuales. Ella lo veía a él simplemente de esta forma, de manera que para ella José simplemente era alguien a quien ella podía utilizar como a ella le placiese. Así vemos cómo ella se le ofrece a José, y después de que José la rechaza, lo lógico, lo esperable hubiese sido que ella hubiese desistido, porque ella pudiera haber pensado, no es nada que este le venga con el cuento a mi esposo y esté yo en problemas. Pero ella no desistió. Ella quería a José, tenía un deseo totalmente pecaminoso de acostarse con él, y estaba dispuesta a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Eso qué es? Codicia. Su pecado entonces no solo va en la lujuria, sino también en la codicia que ella tenía por este joven. Porque si fuese simplemente lujuria, se hubiese buscado a otro joven apuesto con el cual acostarse. Pero no, tenía que ser ese, tenía que ser José, porque ese era el que a ella la atraía. Entonces, el ataque que esta mujer hace demuestra que ella está totalmente dedicada al mal. En esto vemos cómo el diablo ataca, es decir, el diablo atacaba a José con todos los problemas y con todas las situaciones que él estaba experimentando. Pues aunque Dios tiene control de todas las cosas, Dios permite aún que el diablo ataque a los que son parte de su pueblo para fortalecerlos en la fe. Así, Dios permitió que José fuese vendido como esclavo, Dios permitió que José fuese arrojado al pozo. Dios permitió todas estas cosas, pero era el diablo quien, utilizando a los hermanos de José, hizo que todo esto aconteciese. Y viendo el diablo que todos estos ataques no servían para aminorar la fe de José, entonces cambió de estrategia, cambió de ángulo. Y dice, bueno, si no funciona esto, vamos a probar otra cosa. Vamos a probarte en el ámbito sexual, muchacho. Lo asaltó entonces con este tipo de placeres sexuales.
Esta sería una tentación muy fuerte para José. Y Satanás, cuando tienta a alguien, como lo está haciendo con José, ¿qué quiere? Quiere que esa persona piense que es la única en esta situación, que es el único que está en este tipo de problemas. Él quiere que no pienses de que hay otras personas que pasan por este tipo de tentaciones sexuales. Uno no avanza en la forma en la que José avanzaba y progresaba, a menos que sea una persona diligente, como lo era José. Un antiguo proverbio turco dice: los hombres suelen ser tentados por el diablo, pero un hombre ocioso positivamente tienta al diablo. Aquí vemos una de las razones por las cuales José actuaría ante esta forma. Una persona que no tiene nada que hacer, que anda sin oficio, que anda haciendo cosas que no debería estar haciendo, es una persona que fácilmente puede caer en las trampas del diablo. Un ejemplo claro de eso es el rey David, que se nos dice que cuando era el tiempo de que los reyes fueran a la guerra, él estaba de ocioso en su casa, y viendo desde lo alto, vio a una mujer que se estaba bañando desnuda y tuvo deseos sexuales con ella. Y eso lo llevó a cometer el pecado, porque estaba total y completamente haciendo algo que no debía. No estaba trabajando, estaba de ocioso. Afortunadamente para José, José no era un ocioso, era una persona diligente y trabajadora. Por eso vemos que él se niega ante la petición que esta mujer le está haciendo. Para José esta tentación tuvo que haber sido fuerte. José era soltero. Tendría alrededor unos 20 años o quizás unos cuantos años más. Y la mujer que estaba acosándolo a él no era cualquier mujer, era la dueña de la casa en la cual él trabajaba, era su señora, era su ama. Era una mujer a la cual él veía constantemente. Si José hubiese sido como cualquier persona que no tiene temor de Dios, que quisiera riquezas o bienes materiales, o que hubiese querido tener algún tipo de vida deleitosa en placeres, alejados de Dios, él tenía el camino totalmente abierto para ello. Él estaría en una posición que muchas personas sin temor de Dios anhelarían tener, una posición en la cual una mujer rica y acaudalada tendría deseos por él. Eso sería algo que mundanamente hablando le serviría a José, mundanamente hablando, cristianamente hablando no. Así pues vemos en esto un verdadero contraste entre las obras y las acciones de José con las de su hermano Judá, que tras morir su esposa vio a una ramera por el camino y se llegó a ella, a la primera ramera que encontró. A la primera él se llegó a esta ramera, pero José, quien básicamente tenía todas las condiciones para hacerlo, para caer ante este tipo de pecado, se niega ante ello. Él podría fácilmente haber sucumbido ante esto y haber empezado algún tipo de relación ilícita con esta mujer sin que su amo se enterara. Él gobernaba todo lo que trabajaba en esa casa, así que fácilmente podría, si alguno se enteraba, podría hacerlo callar. Y si su ama quería, él podría tenerla a ella junto con todas las cosas de su amo. Inclusive podría utilizarla a ella para tratar de enriquecerse a costillas de su amo Potifar. Pero José no era esa clase de persona. José era un hombre temeroso de Dios. Así que viendo a esta mujer que con todo lo que ella está intentando no logra hacer que José sucumba ante ella, viendo ella que todo lo que hace es inútil para tratar de lograr que José caiga ante la tentación, ¿qué hace? Bueno, se nos dice de que en cierta ocasión entró José en casa para hacer su oficio y se encontró con que no había nadie allí. ¿Y qué pasó? Pasó que la mujer lo asió, lo agarró muy fuerte, porque ella sabía que José estaba evitándola. Ella todos los días se le insinuaba a José y se le proponía, y José simplemente la evitaba, porque no quería tener nada con ella.
no quería tener nada con ella. ¿Y qué vemos ante esto? Lo que vemos ante esto es que José, siendo tentado así por esta mujer, esta no le hacía, y viendo ella que él no le hacía caso, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la mujer? Seguía insistiendo, pero como estaba totalmente determinada a ello, hizo un plan y buscó la manera de forzar a José a que estuviera con ella. Es decir, podemos ver obviamente de que todo hacía parte de un plan que ella había realizado. No se nos dice por qué no había nadie en casa, pero ciertamente era parte de su plan. Quizás ella simplemente le mandó a todos los que estaban en la casa que se fueran a otros lugares y dejaran a José simplemente en casa. Los rabinos judíos dicen de que lo que pasó es que ella esperó un día que era festivo en Egipto y dijo estar enferma para quedarse en casa y así seducir a José. Todo hacía parte de su plan, el plan que ella tenía para forzar a José a que se acostara con ella. Y vemos cómo reacciona José ante la tentación. Él huye de la tentación. Cuando José le dijo que no a esta mujer la primera vez, sabría él claramente de que hacer eso provocaría un gran malestar en ella. La primera vez que ella se le insinuó y le dijo duerme conmigo, José tuvo que darse cuenta de que decirle no implicaba echársela de enemiga. Para él, ¿qué era esto? Era un riesgo muy grande. Implicaba ganarse un enemigo nuevo por hacer lo correcto. Pero él prefirió tener un enemigo nuevo a no hacer lo correcto. Y así, José, desde su punto de vista, estaba haciendo lo que agradaba a Dios y se alejaba de esta mujer, la evitaba. Y cuando esta mujer tienta a José la primera vez, vemos que José da 5 razones para no acostarse con ellas, con esta mujer. ¿Cuál? La primera, que esto sería una traición a la confianza que su amo depositó en él. Sería una total y completa traición para su amo Potifar, quien decía que confiaba totalmente en él, como habíamos visto en el estudio anterior, lo cual nos demuestra el total y absoluto respeto que José tenía por su amo. Además, esto sería un acto de mal agradecimiento a la luz del privilegio que su amo le había concedido. José sabía lo mucho que su pecado afectaría a los demás. Por eso vemos que José quería hacer lo correcto delante de Dios. Él sabía que eso era un acto totalmente ingrato contra aquella persona que se había portado tan bien con él, contra aquella persona que le había puesto en tan alta posición. Y vendría él y haría tan mal contra este hombre. ¿Haría él este mal contra esta persona que había sido tan bueno con él? ¿Sería en realidad José tan injusto? No. Esa es su razón. También le dice que eso sería un acto contra naturaleza, porque le dice que ella es la mujer de su amo. Es una mujer casada. Él no puede meterse con ella. Eso era algo totalmente claro. Aún entre los egipcios, esto no podía darse, era algo totalmente antinatural. Pero además de esto sería un pecado muy, muy grave. Sería un gran mal, como lo dice José. José ve a Dios con relación a su vida sexual, al igual que ve a Dios en todas las áreas de su vida. Es significativo entonces el hecho de que, en la opinión de José, él no solo pecaría contra Potifar, sino también contra esta mujer, que es la esposa de su amo. Y también terminaría pecando, como lo dice en su última razón, que sería un pecado contra Dios. Esto sería un pecado contra Dios, lo cual demuestra la santidad que José tenía delante de Dios.
Así vemos cómo José se refiere al pecado que está delante de él como un gran mal, como un gran mal. A veces nosotros queremos llamar al pecado con otro nombre, queremos llamarle de otra manera, como pecadillo, como mentirilla blanca, como cosa insignificante. Pero José llama al pecado como lo que es, pecado. Muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces no queremos decir, yo soy orgulloso, pero sí decimos, yo tengo muy alta autoestima. Muchas veces no decimos, es que yo sufro del pecado de la gula, sino que yo quiero darme la buena vida y quiero aprovechar comiendo todo lo que pueda. Muchas veces, para no decir codicia, simplemente decimos que queremos salir adelante, queremos progresar en la vida. Muchas veces, una vida totalmente alejada y perversa delante de Dios, la llamamos un estilo de vida alternativo que no hace daño a nadie. Muchas veces, para no decir adulterio, decimos que es la salida de un matrimonio totalmente infeliz y apático. Pero José veía esto como lo que era, un gran mal, y un gran mal delante de Dios. Quizás uno justificaría el pecado contra otra persona que nos ha hecho mal, pero ¿cómo podríamos pecar de esta manera si es contra Dios que estamos pecando? ¿Cómo? David, como ya había dicho, pecó con Betsabé, que era la esposa de su más fiel y devoto soldado. Y a causa de ello, David sintió el peso de su pecado, perdió el gozo de la salvación, se sintió separado de Dios. Y su vida se volvió, en términos humanos hablando, un infierno por lo que había hecho. Sin embargo, él reconocía, cuando se dispuso contra el pecado, él reconocía que había pecado. Pues él mismo lo dice en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Por supuesto, David había pecado en contra de su fiel soldado Urías, en contra de la esposa de él, Betsabé, en contra del hijo que tendría con esta mujer, en contra de la familia suya, de sus esposas, y en contra de su pueblo. Pero todos estos pecados, ¿qué eran? Eran menos importantes con relación al pecado que David había cometido. David sabía que su pecado había sido contra Dios que está en los cielos. David lo sabía. Así pues, vemos cómo José reacciona, no haciendo lo que hizo David, no sucumbiendo ante la tentación. La obediencia del creyente es mucho más fácil cuando sabemos quién es Dios. Cuando dice un comentarista, cuando yo consideraba a Dios como tirano, pensé que pecar era poco, pero cuando yo sabía que era mi Padre, luego me lamentaba de lo que podría haber pateado. Cuando pensaba que Dios era difícil, me resultó fácil pecar, pero cuando supe que Dios era tan bueno, tan lleno de compasión, y me golpeé en el pecho al pensar que yo me había rebelado contra aquel que me amaba tanto y solo buscaba mi bien. Nuestra obediencia, nuestro deber de obedecer a Dios depende de nuestro grado de conocimiento de Él. Entre menos conozcamos de Dios, más fácil nos será desobedecerlo. Pero entre mayor sea nuestro conocimiento de Él, más difícil nos será desobedecerle. Será mucho más fácil obedecerle. Entre más le conozcamos, entre mayor sea nuestra relación con Él, más difícil será pecar contra Dios. Uno pudiera pensar, ¿y cómo hago yo para actuar como hizo José? Debemos tener un mayor conocimiento de Dios, debemos tener una mayor conciencia de Dios. Debemos ser conscientes de que Dios está aquí, aunque no lo estemos viendo. Él está aquí con nosotros y nos está viendo lo que hacemos, estamos delante de Él todo el tiempo.
¿Cómo hemos de pecar contra nuestro Padre? ¿Cómo hemos de pecar contra aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo hemos de hacerlo? No podríamos evitar la tentación, no podríamos hacerlo si no conociésemos a Dios. Es necesario haber conocido a Dios, es necesario nacer de nuevo para poder tener un temor genuino de Dios, ser sabios, como dice el libro de Proverbios, y obedecerle. José tenía las cosas muy claras en su mente, y fue esa claridad mental lo que le ayudó a resistir la tentación. No solo eso, sino que al hablarle de esa manera a esta mujer, José estaba ayudándole a esta mujer a que reflexionara acerca de lo que estaba haciendo. Es decir, cuando José se negó a ella, no solamente se estaba negando a ella y ya, sino que además la estaba invitando a ella a que hiciera lo mismo que él estaba haciendo. La estaba invitando a que reflexionara. El comportamiento de José era ejemplar, era intachable, lo cual nos enseña la importancia de la mente en la vida del creyente. Muchos creyentes se dejan llevar por sus emociones, por sus impulsos, por su corazón. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del corazón? Que es más engañoso que todas las cosas y perverso. Ese es nuestro corazón. No debemos dejar que sea el corazón quien nos gobierne, sino que es la voluntad que Dios nos ha dado para que le obedezcamos. Lo que debemos aprender es a dejar que sea nuestra mente quien nos dirija, no nuestro corazón, no nuestras emociones y nuestros sentimientos. Debemos pensar y reflexionar antes de actuar. Eso nos evitaría muchas tentaciones. Eso nos evitaría hacer lo incorrecto delante de Dios. José, cuando fue expuesto ante la tentación, se negó. Él dijo, no. A veces, para enfrentarnos a la tentación, simplemente tenemos que rehusarnos a ella y decir no al pecado, aun cuando nos den ganas de decirle sí. La inclinación de nuestro cuerpo, ¿qué es? A pecar, a hacer lo que a Dios no le agrada. Nuestro corazón nos va a llevar a eso. De manera que nos va a llegar a confundir el amor con el sexo. Nos va a llevar a confundir una cosa con la otra. Pero si tenemos un pleno conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, entonces podremos obedecerle de una manera maravillosa y serle fiel. Lamentablemente para José, como ya hemos dicho antes, esta mujer no tenía el mismo criterio que José. Ella estaba bajo el control de sus impulsos, de su corazón. Ella no tenía ningún tipo de conocimiento de Dios. Por eso, como ya dijimos, ella día tras día fastidiaba a José. Y él tuvo que aprender a evitarla lo más posible. Pero como ya hemos dicho, ella planeó todo para que en cierta ocasión José y ella pudiesen estar solos en la casa. Y como ya dijimos antes, lo asió de la ropa y le dijo, duerme conmigo. Ante esto, lo único que le quedaba a José era huir. José había aprendido la importancia de no jugar con el pecado. Él sabía que el pecado es como un fuego. Uno no puede ponerse a jugar con fuego porque se va a terminar quemando. ¿Es acaso inteligente que vea yo un león allí y me ponga a acariciarlo y decirle, ay, qué bonito el gatito, ay, sí, voy a meterle la cabeza en la boca? ¿Sería eso inteligente? En ninguna manera. Por muy lindo que nos parezca este animal, es una fiera salvaje. Y por muy dulce que nos parezca el pecado, es un mal muy grande. José sabía que no podía darle lugar al pecado, que no debía exponerse a él.
Él sabía que debía huir de las tentaciones. Eso fue lo que hizo. Y por eso vemos que él salió corriendo de la casa y dejó su ropa en las manos de la mujer de Potifar. Entonces se nos dice que él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José se resistió a este momento de tremenda tentación, porque era tremenda tentación. Iniciar una relación ilícita con esta mujer era algo, como ya dije, que le convenía económicamente a José. Podría, mundanamente hablando, hacer todo tipo de negocios ilícitos y beneficiarse económicamente. Además de que esta señora era su ama. Además de que si ella quería agradar a José, no es que fuera precisamente una mujer fea. Era una mujer atractiva, seguramente. Y seguramente, si ella planeó todo para que ellos estuvieran en la casa, solos los dos, para atrapar a José y decirle, duerme conmigo, y José salió huyendo, no era que ella estaba vestida de una manera totalmente normal, no, ella tenía que estar vestida de la forma más seductora posible. Quizás hasta estaba desnuda, no lo sabemos, quizás se tenía ropas que dejaban ver mucho sus atributos, o quizás no tenía ninguna ropa. Quizás había puesto algún tipo de incienso o algún tipo de aroma que propiciaba que José se sintiese a esto. Porque si José se había negado muchas veces a ella sabría que José no iba a aceptar simplemente porque sí, porque ella lo quisiera obligar así con la mano. Así que debió buscar la manera de hacer que todo fuera lo más propicio. Así que seguramente procuró tenderle la trampa más grande que pudo a José y puso las condiciones que fueran más favorables para que todo se diera como ella quería. Es decir, tuvo que estar de la forma más seductora posible, lo cual nos da a entender lo terrible que era esta tentación para José, y cómo actuó José ante esta tentación. Como ya dije, José sabía que no debía jugar con el pecado. Él no se quedó mirando a la mujer y viéndole el cuerpo que tenía y viendo sus atributos. No. En cuanto él se vio el león encima, lo que hizo fue salir corriendo. En cuanto él vio que la tentación se apoderaba de él, en cuanto él supo que eso estaba pasando, él dijo, si yo me quedo aquí, voy a terminar haciendo lo que esta mujer quiere que yo haga. Así que salió corriendo, porque tenía miedo de sí mismo y de pecar contra Dios. Tenía miedo de sí mismo y de pecar contra Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, todas las aplicaciones creo que ya las he dicho a lo largo del análisis, pero vamos a focalizarlas. Debemos tener mucho cuidado con las acechanzas del diablo. Satanás siempre se encarga de atacarnos, especialmente cuando nosotros estamos haciendo lo que es correcto delante de Dios. Ten por seguro que si tú estás pecando y viviendo una vida de pecado, el diablo no va a tener ninguna necesidad de tentarte. ¿Para qué? Si tú ya eres suyo. Si tú practicas el pecado, no eres de Dios, eres del diablo. Pero si tú eres de Dios y actúas como a Dios agrada, te vuelves un acérrimo enemigo del diablo. Porque estás dando gloria a Dios. Estás siendo una imagen que refleja la imagen de Dios. Y eso es lo que el diablo más repudia. Y por lo tanto, el diablo te va a atacar cada vez que tú intentes hacer lo correcto delante de Dios. Ten por seguro que el diablo te va a atacar, aún utilizando las mismas bendiciones que Dios te ha dado. El diablo conoce nuestros puntos débiles, o hasta inclusive los puntos débiles de otras personas. Por eso nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? Debemos mantenernos constantes, vigilantes. No podemos dormirnos en nuestros laureles y descuidar nuestra vida de santidad, descuidar nuestra vida de oración, descuidar nuestro estudio de la palabra, descuidar nuestra comunión con nuestros hermanos. Porque si descuidamos aquello que nos hace fuertes, ¿cómo pues resistiremos la prueba? Debemos estar firmes, alertas y pendientes, porque como dice 1 Pedro 5:8, nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Así que debemos tener una disposición firme de resistir a la tentación y decirle a las insinuaciones de Satanás: no, no vamos a pecar, no vamos a pecar. Debemos mantenernos vigilantes y alertas, porque no sabemos en qué momento el diablo nos va a atacar. Además, debemos tener cuidado con todas las trampas que hay a nuestro alrededor. Debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchas veces la belleza de los hombres o de las mujeres resulta ser una trampa para ellos mismos. No solamente porque atraiga a otras personas, sino porque se vuelve un orgullo para nosotros. Se vuelve un orgullo de querer vernos bellos, de querer vernos sobresalientes, de querer resaltar por sobre los demás. Y eso no solamente es orgullo para nosotros, sino que es como una chispa que enciende la lujuria en otras personas. Y cuando la lujuria ha conseguido el poder, se sacrificarán la decencia, la fama y la conciencia, todo con tal de satisfacer esos deseos codiciosos de lujuria. Todo con tal de satisfacer esos deseos. Todo se hará con tal de hacerlo. Así que tengamos cuidado de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Tengamos cuidado también de no ser una trampa para otros. Debemos tener cuidado de todas estas cosas. Debemos cuidarnos y también cuidar a nuestros hermanos en la fe, para que así el nombre del Señor sea glorificado. También debemos recordar que si nosotros no estamos corriendo hacia el pecado, tenemos una tendencia a quedarnos en su presencia. Tenemos una tendencia a quedarnos en su presencia. Como ya les había dicho, de pronto nosotros no buscamos el pecado, pero cuando vemos que el pecado viene a nosotros, nos quedamos allí mirándole, diciendo en nuestra mente: pero es que esto no es pecado, es que solamente estoy viendo, no estoy haciendo nada malo. Cierto, pero estás dejando que tu corazón te controle, estás dejando que el corazón tome control de ti. Estás siendo muy ingenuo si piensas que te puedes quedar en presencia del pecado y resistirlo. No te creas más de lo que eres. Si el pecado viene a ti, no debes decirte: es que yo puedo resistir la tentación. No, yo puedo ver esto o aquello y eso a mí no me afecta. Yo puedo hacer esto o aquello y eso a mí no me afecta. No pienses de esa manera, porque pensar de esa manera es un total y completo error. Es una grasa vanidad. Es algo que va a hacer que termines mal. Es una tontería. Es una tontería. Es como ver, como ya dije, al león y ponerse a jugar con él y acariciarlo y meterle la cabeza en la boca al león, porque decimos que es un lindo gatito y nada nos va a hacer. Eso hacemos con el pecado. Si vemos al pecado, ¿qué debemos hacer? Debemos huir de él ya. No tenemos tiempo para quedarnos con él, porque si le damos la menor oportunidad, él va a devorarnos. Dios no nos deja solo. Dios permite que las tentaciones vengan a nosotros, pero también nos provee una salida para escapar de la tentación. ¿Qué debemos hacer? Huir por esa salida que Dios nos está proveyendo. En todo esto también debemos reconocer la gracia de Dios en nosotros. Porque José no resistió a la tentación porque él fuera muy santo. No fue por José, fue por la gracia de Dios en José. Fue la gracia de Dios lo que capacitó a José y lo fortaleció para que cuando la tentación viniera sobre él pudiera decirle no. Y para que cuando la tentación trató de devorarlo, él pudiera huir de ella. José no hizo eso porque fuera muy santo, fue porque Dios lo ayudó, fue porque la gracia de Dios estaba con él. Dios lo capacitó para ello. Así que seamos agradecidos con el Señor
porque es por su gracia que podemos soportar la tentación. En lugar de decir, yo puedo resistir la tentación, digamos como nos enseñó el Señor Jesús, nuestro Rey, al decir en su oración al Padre, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, ni siquiera dejes que caigamos en ella. No dejes que nos acerquemos allí, que nosotros caigamos en su trampa, que ella tiene allí preparada para devorarnos. No nos dejes caer en la tentación, porque es Dios el que nos sostiene y nos ayuda en este tipo de situaciones. Así que oremos y pidamos a Dios que Él nos fortalezca y nos ayude, porque por nosotros mismos no vamos a poder resistirlo, porque nuestro corazón es muy engañoso y se va a apoderar de nosotros y nos va a decir, quédate allí jugando con el pecado. Y si la gracia de Dios no es con nosotros, vamos a hacer eso. Oremos y pidámosle al Señor para que no nos deje caer en la tentación. Cuando seamos tentados, aprendamos esto de José. Primero, considera quién es tentado. ¿Quién es tentado? José sabía que él hacía parte del pacto de Dios con Abraham. Bueno, nosotros los creyentes somos parte del pueblo de Dios. Considera quién eres tú delante de Dios cuando la tentación venga sobre ti. Considéralo. Y considera cómo eso te hace quedar delante de Dios. También considera cuál es el pecado al cual se te tienta. Otras personas podrían haber pensado, eso es poca cosa. Que la mujer de Potifar te está ofreciendo. Cualquier mundano por ahí diría, ojalá se me ofreciera a mí. Pero José sabía que eso no era cualquier cosa. José sabía que eso era pecado y que hay que llamar al pecado por su nombre. Pecado, que no debemos rebajar su importancia, que los pecados siempre deben ser mirados como una maldad excesiva delante de Dios, como algo tremendamente grave, como una ofensa tremendamente grave en contra de Dios. Eso es el pecado. Así es como debemos ver el pecado. También considera contra quién es que eres tentado a pecar. ¿Eres tentado a pecar? José fue tentado a pecar contra su amo, contra la esposa de su amo. Pero más que todo, fue tentado a pecar en contra de Dios. Cuando la tentación venga sobre ti, considera esto. Considéralo. Vas a pecar contra Dios. Como dijo David, contra ti solo he pecado. Aunque había pecado contra muchos, David sabía que su pecado en gran manera era en contra de Dios. Considera siempre que cada vez que vayas a pecar es contra Dios mismo que estás pecando. No des lugar al pecado. No des lugar al pecado. Y recuerda lo que aprendemos de la vida de José y de la tentación. Considera quién eres tú delante de Dios. Considera la gravedad del pecado al cual la tentación te está exponiendo. Y considera contra quién estás pecando. Considéralo. Ora al Señor y pídele que te libre de la tentación, para que cuando la tentación venga sobre ti, no te quedes allí jugando con ella, sino que huyas presto y dispuesto para no ceder ante ella. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque tu favor nunca nos falta, porque tu Espíritu siempre nos sustenta y nos resguarda. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, justo y verdadero, porque tú, oh Dios, nunca jamás nos dejas ni nos desamparas. Ayúdanos, oh Padre, por favor, ayúdanos en todo y principalmente ayúdanos en medio de la tentación, para que cuando la tentación venga sobre nosotros, no sucumbamos ante ella, Padre, no sucumbamos ante la tentación, que no hagamos como Rubén, que no tuvo ningún reparo en acostarse con la esposa de su padre, que no hagamos como Judá, Señor, que se acostó con la primera prostituta que encontró, sino que hagamos, Señor, como José, que podamos decirle a la tentación no,
y que cuando ésta venga fuertemente sobre nosotros podamos huir por la salida que tú nos provees, oh Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, en cuántas tentaciones no hubiésemos caído. Pero tú nos has librado, Dios. Gracias. Ayúdanos para que cuando la tentación venga sobre nosotros, no caigamos en ella, Padre. No caigamos en ella. Y si caemos en la tentación como David, podamos reconocer nosotros mismos la gravedad de nuestro pecado y humillarnos y reconocer que hemos pecado contra ti. Reconocer, Señor, la gravedad de nuestro pecado y arrepentirnos genuinamente de él. Gracias, Padre eterno, por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tu palabra es sobre nosotros y que tú nos alientas y nos esfuerzas por la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecerte y serte fiel. En el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con todos ustedes.